Una institución educativa y una denuncia de abuso sexual. La ministra de la Niñez definió como aberrante lo sucedido y ahí es donde quisiera ingresar en las razones. ¿Por qué aberrante? ¿Cuáles son los elementos como para decir así se califica esto que sucedió? Bueno, primero porque la persona afectada, todos los involucrados en este proceso de violencia y de abuso son menores de edad. El más pequeño que fue la víctima y los otros que también están en el circuito de protección especial que son adolescentes. Y que esto haya ocurrido sin ninguna visión o intervención o conocimiento de las autoridades escolares, ¿verdad? No pueden luego, según nosotros solemos trabajar con los centros educativos del Ministerio de Educación, compartir el mismo espacio en los momentos de recreo, niños tan pequeños con adolescentes. Y no es porque pensamos que le van a abusar, sino porque los juegos son más violentos con ellos y se pueden lastimar. Normalmente separan los horarios o separan los espacios, ¿verdad? Que no haya nadie que controle ese proceso también es un riesgo muy grande, quiere decir que no se toman las medidas de protección ni seguridad por las cosas que pueden ocurrir, porque hay una edad en que los chicos parece que están con toda su energía y hacen juegos de mano y juegos muy violentos y han ocurrido infinidad de accidentes en esos espacios, sin hablar todavía del crimen que es el abuso, ¿verdad? Pero eso hace y facilita, ¿verdad?, que estén dos personas controlando el lugar para que otros no entren y que alguien esté abusando dentro del baño de un niño más pequeño, ¿verdad?, que no tienen que luego compartir en esa franja etaria. Tienen que tener otros espacios y tienen que tener un control para su protección, ¿verdad? No porque pensemos que son animales, sino porque es necesario por los mismos pequeñitos. Segundo, que las autoridades fueron advertidas y esto se pudo haber evitado. Eso es lo más aberrante del caso. Todos estamos apuntando a que no haya una víctima. Nuestras campañas son anuales, permanentes y tienen un énfasis por año. Y justo en este mes, que es el mes que más énfasis ponemos, y este año pusimos el énfasis en el abusador, ¿verdad? Esto pudo evitarse porque se puso a conocimiento de la profesora, de la coordinadora y hasta de la propia directora que el niño estaba padeciendo una situación de acoso que la madre identificó perfectamente. Y es una madre observadora, porque lo que el niño le contó, ella inmediatamente tradujo en lo que es, ¿verdad? Y pidió apoyo a la autoridad escolar y le dijo, tranquila, no va a pasar nada. ¿Y a dónde llegó? Porque no se hizo absolutamente nada, ¿verdad? Y el acoso es uno de los que tiene el protocolo del Ministerio de Educación. Nosotros en febrero, conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Defensa Pública, lanzamos los protocolos de intervención, porque los casos de acoso eran muchos. Se denunciaron muchos casos de acoso escolar, ¿verdad?, entre pares. Y eso se tenía que dar un tratamiento y convertir eso en algo didáctico y enseñar a partir de esas denuncias a los chicos la inconducta que significa esa situación de acoso, ¿verdad? Hay un elemento que incorporó la ministra APA y te quiero trasladar desde el abordaje psicológico. El relato de la mamá. Cuando la mamá habla, ella dice, cuando fui a buscar a mi hijo, él vino con la ropa desaliñada y caminando errante. Caminando errante. Subió al vehículo. Le pregunté qué pasó, no me quiso decir nada. Eso me llamó la atención. Y ahí es donde entro a tu área de conocimiento. Las señales, el nivel de confianza y la lectura de mamá y de papá del lenguaje no verbal, inclusive porque el niño no le había dicho nada en ese momento. Claro, claro, así mismo es. Hay elementos muy interesantes allí, sobre todo lo que tiene que ver con la madre. Hasta los 12 años es la que más conoce y la que más entiende al hijo. Lastimosamente los varones no cumplimos a veces ese papel de acompañar, de estar, de seguir. Y entonces la mamá fue muy atenta a los detalles que eran distintos. Y ese es un primer elemento. Cuando hay detalles distintos, cuando algo sale de esa norma que tu hijo te tiene acostumbrado, es una señal
de alerta y de alarma, la primera. Después hay otra que tiene que ver también ya con la generación de un espacio y de un vínculo para la confianza, porque imagínate, a la madre le llama la atención que su hijo no le hable. Es decir, había una rutina de comunicación, de relación, de diálogo, de gestión. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque cuando ocurren estas cosas, eso es lo primero que se apaga. Y ahí viene el tercer elemento, que es la soledad o el aislamiento. La persona que vive una situación como esta, o cualquier situación difícil, incluso hasta el bullying, que hoy está muy prendido y metido en nuestras cotidianeidades, la persona se retrae y se aísla, porque hay una serie de situaciones de vergüenza, culpa, no entendimiento, es decir, hay una necesidad de procesar eso que pasó que le excede emocionalmente, entonces la persona, para poder procesar, se encierra, se aísla. Cierto que dicen los adolescentes se aíslan, los adolescentes se encierran, sí, pero ese es justamente un elemento que incluso después en el adulto, en situaciones depresivas, el aislamiento es la clave del indicador más fuerte que existe de que algo está ocurriendo con la conducta de las personas. Entonces, fíjate todos esos elementos que tenemos desde la composición física, desde la dinámica vincular y el aislamiento. Y sobre todo eso. Por eso decías vos, didáctico, generemos en nuestras casas espacios de convivencia y de comunicación para que cuando no se den esos espacios, el encierro o el aislamiento sea un motivo de duda o de intervención de los padres para decir qué está pasando. Y después voy a comentar lo otro que se vivió en pandemia, que en pandemia lo que hicimos fue aislarle a los chicos, nosotros mismos le encerramos a ellos y le hicimos vivir la soledad. Y le hicimos vivir la compañía de lo virtual. ¿Por qué es tan peligroso esto? Porque lo virtual existe y no existe. Se da y no se da. Yo estoy jugando un jueguito donde mato gente y después no pasa nada. ¿Cómo construye su identidad y cómo construye el vínculo una persona que cree que puede matar y no pasa nada? ¿Por qué? Porque el cerebro humano no distingue lo real de lo imaginado. Es decir, cuando ve una situación, el cerebro produce todo lo que tiene que producir en ese cuerpo. Cuando ve eso, no sabe que es una imagen, una pantalla o un jueguito. Entonces está dejando en el cerebro y en el torrente humano todo ese contenido de violencia. ¿Y cómo va a salir después? Entonces imagínense lo que hemos hecho y lo que hemos vivido. Entonces, ¿cuáles son esos signos? Y siempre hay porque la emoción es corporal. ¿La emoción qué es? Es transformación física. Uno no se emociona con una idea. La idea viene mucho después y cuando hay emoción la idea no viene. Hay una reacción corporal física. La rabia te cierra las manos, te prepara para la lucha. El miedo te congela. Es decir, la alegría se expande, te abraza. Es decir, corporal es. Por eso vos decías, miren el cuerpo. Claro, hay que mirar el cuerpo. Las señales, dijiste, no verbales, son las señales de las emociones. Las emociones están ahí. Director, perdón, sí. Santiago. En ese mismo contexto, nosotros estamos hablando mucho de la víctima, cuáles son las señales de abuso que puede existir. Pero como el yin y el yang, tenemos que mirarle también a los abusadores, a los maltratadores y jóvenes de 15 años. Porque yo me imagino esa escena, no puedo evitar imaginarme la escena en ese baño. Está el abusador y está la campana, el que avisa que alguien puede venir. Y me asusta como madre que puede haber niños así. ¿Por qué hay niños así? Porque estos casos y los casos de abuso que tenemos, según las estadísticas que nos pasa siempre el Ministerio de la Niñez, o sea, ¿qué hijos estamos criando? Porque tenemos que mirar las dos caras. El abuso tiene dos caras. Totalmente. Y los dos, en este caso las dos situaciones son de abuso, porque el que abusa también, esa conducta no le nace espontáneamente, le nace en el ejercicio de un vínculo en donde va generando esa rabia o esa situación o esa conformación de esa identidad violenta. Pero fíjate vos, eso tiene que ver con una etapa que se llama el enamoramiento, cuando la madre amamanta al niño y el niño empieza a vivir una conexión solamente con la mirada.
y él empieza a copiar los gestos. Esa etapa se llama la etapa del enamoramiento, es la que le vuelve sensible a un ser humano. ¿Para qué? Para entender la humanidad. Porque lo que vos estás relatando es una pérdida de la humanidad. Me deshumanicé, alguien que tenga un porcentaje pequeño de vivencia humana le va a ser muy difícil tener ese tipo de conducta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo la capacidad de enamorarnos y eso deshumaniza y eso genera jóvenes o adultos capaces de hacer daño sin escrúpulos. Imagínate lo fuerte que es. Esto está tipificado, hay estudios, hay una cantidad de análisis hechos en esto. Lo grave que es que un niño en su infancia no reciba ese cuidado, esa protección, ese cariño, ese clima que le va haciendo humano, porque el humano, ese otro, eso es lo que estamos perdiendo. Esa posibilidad de vincularme, de gestionar, de verte a la cara, de sentirte, de que me emociones vos con tu mirada, yo con la mía, eso estamos perdiendo. Nuestro Zócalo dice cuánta confianza hay en casa a la hora de hablar con los hijos. Y parece una cuestión alejada del tema que nos convocó. Pero cuando le escucho a Paí responder, cuando escucho a la ministra decir lo que se advirtió y no se intervino, recuerdo una conversación que tuve en la semana con Robert. Estábamos en el pasillo y charlamos media hora y le conté que hace unos 10 años aproximadamente le hago una propuesta a un compañero de trabajo para que se sume a una mesa radial a la mañana, muy temprano. Y escuchó a este compañero la oferta muy atento y me dijo: me encanta la propuesta, pero jamás me perdonaría aceptarla. ¿Y por qué?, le pregunto. Y me dice: porque esa es la hora en la que yo le llevo a mi hija al colegio todos los días. Y jamás me perdonaría perder esa posibilidad que ya no voy a recuperar nunca más, porque es el periodo más importante de su crecimiento. Y me quedé un poco desconcertado. Él se ríe y me dice: hoy no me vas a entender, pero cuando seas padre de familia probablemente me entiendas. Me toca hoy estar ahí a la puerta de esa circunstancia. Y digo, después de lo que ocurrió y escuchar a una mamá que dice: le vi venir caminando errante, no le habló, no le dijo nada, pero la mamá supo que algo estaba pasando. Si no lo hubiera dedicado ese tiempo, probablemente este hecho no se hubiera advertido, como decías, ministra, hace rato. No se hubiera advertido porque evidentemente no hay observadores dentro de la institución. Esa mamá, porque es observadora y comparte ese espacio con su hijo, se dio cuenta y pudo hacer que se corte, porque si no esto iba a ser reiterativo, como todos los abusos, sistemáticamente hasta que el niño no aguante más, ¿verdad? ¿Por qué es importante ese tiempo, Paí? Es fundamental ese tiempo porque la educación es vínculo. Yo a veces digo, no importa tanto, ya me van a criticar, pero no importa tanto que el profesor no sepa matemáticas si tiene buen vínculo, porque el vínculo asegura la posibilidad del aprendizaje, de lo que sea. Vamos al revés. El profesor es excelente en matemáticas, no tiene vínculo. El alumno no aprende. Es más, dice: odio las matemáticas, pero ¿cuándo, como decía un profesor, cuándo el 2 te hizo una zangadilla o el 3 te empujó? ¿Por qué le odias las matemáticas? No, al profesor. Entonces, fíjate vos, el vínculo es la clave de la educación. ¿Cómo se va a generar el aprendizaje humano sin vínculo? Entonces tenemos que tener, eso de decir, no, yo tengo, no, a distancia o por control remoto, no se educa. Se educa con presencia. Ahora, tampoco es una presencia, como decimos, porque tenemos que trabajar, dicen los padres. Pues sí, genial, genial. Pero generar un espacio, sábado, domingo, compartí algo del interés del niño. Nosotros hacemos que el niño comparta lo que yo voy a hacer. Y me voy a ir, espérame en el auto.
el niño le estoy haciendo, ¿qué vínculo puedo generar ahí? ¿Por qué no nos vamos a amacar? ¿Por qué no sacamos la pelota? Y a veces es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Con un globo podemos estar horas con el niño, pero generando el vínculo. El vínculo y la calidad del vínculo es lo que asegura cualquier tipo de aprendizaje, porque vos dijiste algo hoy que quedó ahí como, y dijiste generar confianza. No hay aprendizaje posible si no se genera un espacio de confianza. Es decir, en cualquier escenario, en la casa, si no genero un espacio de confianza donde podemos sentarnos, donde podemos hablar, donde podemos ser nosotros mismos, entonces no va a haber aprendizaje. El niño va a estar viviendo permanentemente en zozobra y no sabiendo, no teniendo la tranquilidad de depositarse en una silla y relajarse para aprender, lo que sea. Entonces es clave generar vínculos y vínculos de calidad. La consulta, quiero irme un poquitito hacia lo que planteaba Estela, insistir con esto. Un niño adolescente de 14, 15 años, usted mejor que yo sabe, desde la psicología, está definiendo su personalidad en esa etapa, está lidiando una batalla consigo mismo también. Entonces, mirando la psicología del agresor, el cazador, como decía la mamá en su denuncia, esto de llegar al extremo de someter a un abuso a un niño de tan solo 6 años, ¿lo hace por una pulsión de carácter sexual o lo hace por una cuestión de necesidad de afianzarse en su poder? ¿Por dónde pasa? ¿Qué hay en la cabeza del cazador y del agresor? Yo creo que, y voy a hablar en términos de la construcción de la identidad, que es lo que ocurre. Cuando uno construye su identidad, yo digo, con la mayor cantidad de vínculos que genera, más fuerte es su identidad, porque yo digo, bueno, Robert me trata así, pero yo sé, Santiago me trata así, yo sé, Estela me trata así, entonces Teresa me trata, yo voy entendiendo y cada trato diferente construye quién yo soy. Cuando llega la etapa de la pulsión sexual, en la construcción de la identidad tiene el escenario en donde esa visión de ida y vuelta se da a un nivel físico. Imagínense ahí someterle a los niños que les sometemos lastimosamente a eso, a mucha pornografía de alto calibre y de extremada violencia. Hoy eso es un arco libre, eso funciona así, no tenemos ningún control. Y les cuento una anécdota rápida. Nosotros hicimos una encuesta con los niños de 1 grado y le preguntamos quién de esos niños jugaba el jueguito tal. De 30, 28. Después hicimos la reunión de padres, le preguntamos a los padres, ¿quién de ustedes en su... No, de 30, 2 nomás. Admitían. Le mostramos la estadística, casi se desmayaron los padres. Y en tu casa está pasando. Es decir, nosotros hay hoy un espacio donde no tenemos control. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando algo que ocurría en una cuestión natural de la convivencia humana, donde había lo humano, donde estábamos en la calle, donde jugábamos, donde nos vinculábamos, nos relacionábamos, eso era lo que iba modelando tu identidad. Ahora, ¿qué modela tu identidad? La pornografía violenta, la rabia. Entonces, lógicamente, ¿qué estamos construyendo? Estamos construyendo, y además dentro de un contexto de una sociedad muy violenta, estamos construyendo identidades o jóvenes que van a tener mucha dificultad en construir una identidad afectiva y sexual, porque este es el trasfondo. Cuando dividimos la afectividad de la sexualidad y nos convertimos solo en seres sexuados, lejos del afecto. Ese es el problema. Y ese es un trabajo que comienza, por eso es tan importante ministrar la educación de la afectividad, lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Genera esto algún tipo de dificultad en la sociedad? Porque hay gente que le pone a la educación de la afectividad y la sexualidad como una cuestión ideológica, pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando del desarrollo humano, estamos hablando del desarrollo de las personas, estamos hablando de la construcción de la identidad, estamos hablando de la construcción de la relación con otro, cómo yo te puedo afectar y vos podés afectarme sin hacerte daño. Eso es lo que está en juego y eso es lo que hoy vemos está muy violentado. O sea, los niños son productos de una violencia ambiental y de un descontrol, porque no llegamos a esos niveles los papás para intervenir y poder ayudar a un espacio diferente, ¿verdad? Ministra, Sí. hoy hay un protocolo que costó aplicar. Hoy está el protocolo. Sí. Muchos reclaman que desconocen el protocolo. Bueno, y esa puede ser una falla,
¿verdad? Porque si el Ministerio de Educación socializó no suficientemente, seguramente, o no tiene la cantidad como material para distribuir a todos. Son más de 8.000 escuelas. Estamos trabajando en conjunto justamente en capacitar. Hay colegios que piden directamente porque identifican el problema en su institución. El año pasado estuvimos con más de 150 escuelas, pero a nivel central y al interior. Los que más piden son en zona de Caguazú, en Itapúa. Las autoridades escolares que nos vayamos y capacitamos, tenemos un equipo. Pero ahora tenemos un cronograma con el Ministerio de Educación para salir juntos, ¿verdad? Ministra, sí, es muy interesante ese trabajo. Este caso nos impacta porque generalmente cuando sucede en la clase media alta impacta más. Pero tenemos que aprovechar este momento para hablar de esas problemáticas. Exactamente. Según las denuncias, ¿cuántos niños y niñas son abusadas por día en Paraguay? Y mínimo 6, ¿verdad? Son 600 denuncias ya que tenemos en este trimestre, ¿verdad? Solemos llegar a 2.000 y de diversas índoles. Y siempre es en el espacio de protección, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Por eso decimos, nosotros estuvimos viendo esto que pasa entre pares, o sea, entre niños es 0,001, ¿verdad? Casi siempre es un adulto el depredador de niños. Y ocurre en todas las instancias. Como inicio de campaña estaban diciendo, no, pero solamente en la población vulnerable, en todas, ¿verdad? Porque los niños siempre están vulnerables, ¿verdad? La clase social no le quita vulnerabilidad al niño a una situación de abuso, ¿verdad? Tuvimos un caso el año pasado, este año todavía, que un chico, un adolescente, un joven, vio cómo un padre estaba abusando de su hijo en la calle. Se intervino, se hizo todo, era de una comunidad indígena, ¿verdad? Y eso no tuvo el impacto que tuvo esto, y fue un abuso en plena calle de un bebé, ¿verdad? Después hay otras situaciones de abuso que se van dando, hay muchos que ocurrieron en la escuela, pero no tienen el impacto porque hubo una actuación o una intervención también que contuvo a la familia, ¿verdad? Y esa familia, como dijo esta mamá, a nadie le gusta contar esto, claro, y que todo el mundo se entere y uno queda con un estigma, ¿verdad? Pero fue muy valiente esta familia que lo hizo igual a pesar de estar en esta situación, ¿verdad? Por eso digo, todo tiene un baremo con el que hay que medir, porque donde hay una buena intervención casi no sale para afuera, que es lo que pretendemos todo, porque sabemos el daño, porque la ley estrictamente exige que no se publiquen determinados datos que identifican a la persona, porque después tienen que seguir su vida. Claro, ahí Santiago, por ejemplo, nos exigen a la prensa identificar a los agresores, sí, por ejemplo. Sí, y sí, porque hay esa aversión hacia el agresor, ¿verdad? Pero en este caso el agresor también está protegido, ¿verdad? Pero no por otra cosa, por la impunidad ni nada por el estilo, sino porque es un ser humano en proceso de desarrollo y que puede cambiar su conducta y se puede corregir y puede salir adelante y convertirse en un adulto honesto, ¿verdad? Porque no vamos a hablar acá de enfermedad, sino de transgredir las normas de convivencia y causar un daño como el que están causando. Entonces, todo eso es lo que se pretende y acá se regula por la ley, porque si no, no lo hacemos, ¿verdad? Ministra, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema, porque de esto hay que hablar, como dice Estela. Y sobre todo por la contundencia a la hora de abordarlo. Gracias, Paí, por estar con nosotros, por compartir estas reflexiones y creo que es oportuno tomar temas que pueden generar este escándalo y que lo generan de hecho, como para darle un abordaje más integral y más útil a las familias también. En el 2017, Santi, hicimos con el Ministerio de Educación y 14 organizaciones el lanzamiento, y recordarán ustedes, de los muñecos, sí, Aramí y Amaru, que eran muñecos que venían con todo un protocolo de trabajo para que en el preescolar, primero y segundo grado, de todas las escuelas se trabaje la prevención al abuso infantil. 2017, ¿qué pasó hasta nuestros días? Esas son las cosas que como sociedad también tenemos que preguntarnos, decir, existen, está ahí, pero nos cuesta llevar adelante, nos cuesta implementar, porque ahí es donde todavía funcionamos
muy divididos en esta sociedad. Quiero mencionar eso porque a veces se dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y dónde hay? Y no hay materiales. No, materiales hechos por paraguayos, gente del Ministerio de Educación capacitada, formada, 14 organizaciones que han intervenido. Es decir, hay elementos que hay que rescatar y que hoy hay que trabajar para que todas las escuelas no solo conozcan, sino para que los chicos también sepan qué hacer ante estas circunstancias. Gracias, Paí. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Son las 9 de la mañana con